Pues tengo acá un problema con el plugin. Si quieres pararlo y volverlo a poner. Listo. Pues Júpiter, ese planeta gigante que los ancestros lo consideraban el protector de los seres humanos, Zeus, tiene un ciclo de 12 años y eso significa que cada año va por un signo del zodiaco. El 28 de diciembre va a ingresar al signo de Piscis y nos trae toda una sustancia. Es como si el 2022 estuviera abrazado por Zeus, abrazado por su energía. Martín, muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan. Este es un tema muy interesante porque ya necesitamos un poquito de alivio después de estos 2 años largos, fuertes que hemos vivido. Y el aspecto de Júpiter que entra en Piscis, que nos va a ayudar a generar un poco más de apertura, de búsqueda además de la fe, del significado incluso de lo que hemos vivido. Nos va a ayudar también a enmarcarnos en una visión más amplia de la vida. Y va a haber un fenómeno, y es que Júpiter se va a encontrar con Neptuno. En astrología mundial ese es un movimiento interesante, ocurre cada 13 años y está relacionado con la distensión a nivel internacional. En astrología mundana se trabaja ese movimiento, se ha observado con iniciativas de paz, con acuerdos, amnistías, acuerdos internacionales. También un énfasis en las cuestiones humanitarias y por ejemplo tenemos en Europa y aquí en Norteamérica la migración, la gente que está saliendo de los países, huyendo de la pobreza, de la miseria, los temas complejos que se dan en los países menos desarrollados o también afectados por el cambio climático. Ese aspecto Júpiter-Neptuno habla de eso, de empezar a hablar, es una conjunción, es un principio de creación, empezar a mirar cómo se manejan estos seres humanos que son humanos. Eso es Júpiter-Neptuno, un aspecto humanitario, solidario. Pero como toda conjunción es iniciar, ¿no?, el proceso de mirar cómo se aborda. Tenemos el cambio climático también. Entonces, este aspecto nos habla de alguna manera que puede haber algún tipo de entendimiento, pero también exageraciones y valoraciones porque ya hablamos y creemos que ya está resuelto y nos soltamos, damos, ¿cómo es que dicen?, pierna suelta a la situación y resulta que no está resuelta. Ese también vamos a tratar esas dos posibilidades. La fase expansiva, creativa, fluida, y la parte que tenemos que tener en cuenta para tener los pies en la tierra y saber utilizar, aprovechar este momento cósmico. Sí, Martín, y es que Júpiter y Neptuno es el regente de Piscis y además porque va a hacer conjunción allí Júpiter con Neptuno en Piscis. Fíjate que son dos arquetipos, dos símbolos que no están en sintonía con la materia física. Es decir, a Júpiter le duele las rutinas, le duele el esfuerzo que haya que hacer, ¿sí? Y a Neptuno, pues Neptuno está por allá, es en la nube, en otro lado, con otra visión de lo espiritual, de lo trascendente. Sí, Esta conjunción, digamos, estos dos arquetipos unidos, la sombra que está detrás de ello es precisamente Saturno, lo material, lo físico, ¿sí? Cuando analizamos a Júpiter, Neptuno, están todas estas filosofías del secreto o del 4 el 1 de Connie Méndez por allá en los 80, o incluso más atrás en los 70 habían unas casi sectas religiosas que decían, canta el mantra de tal forma e imagínate el carro con la marca y con las cosas que ahí llega, claro. ¿sí? Es un poco Júpiter, Neptuno, es a la imaginación se le da un gran poder y lo que tenemos que poner sobre la mesa de la conciencia con este aspecto para que no sea devastador, sino sea más bien constructivo, es no olvidar a Saturno, no olvidar que sí, que la fe, que la esperanza, que todo ese coach que llevamos en el corazón de impulso hacia esos propósitos necesitan también de una rutina, así de una estrategia, de un paso a paso.
de de un un sentido método. de realidad, ¿no? También de poder ver. A ver, es bonito, los arquetipos astrológicos nos enseñan algo, y es que existen las polaridades como una unidad, ¿no? Entonces tenemos a Saturno lo más concreto, lo más tangible, incluso el pasado, ya no solamente como lo que pasó, sino como algo muy pesado también, como cuando el refrán que nos recuerda que más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Entonces aparece Neptuno, que es la disolución, ¿no? Diluye, deshace, desestructura para poder sanar. Están los dos principios. No es que el uno sea mejor que el otro, sino para mí la clave de los movimientos astrológicos es como la cocina, para ponerlo aquí en términos de la luna en Virgo en la casa 6 o de la vida práctica, que a mí a veces los amigos me dicen, ¿dónde está? Cuando me llaman, y digo, en el laboratorio. Me dicen, uy, no sabía que usted tenía un laboratorio. Le dije, claro, aquí en el laboratorio lavando platos, cocinando. Para mí ese es un laboratorio porque tiene la posibilidad de experimentar. Entonces, con Júpiter y Neptuno, que son planetas sensitivos, ¿por qué es importante esta conjunción? Porque ambos tienen una relación directa de primer orden con el signo de Piscis. Neptuno lleva ya varios años en Piscis y entra Júpiter, el planeta antes de ser descubierto Neptuno que regía Piscis era Júpiter. Entonces vamos a tener una energía de Piscis existencial, de buena voluntad, de fe, de confianza, de optimismo. Y como es elemento agua, estos dos planetas sensitivos lo que hacen es que amplifican, abren, generan unas posibilidades de confianza, de apertura, y en el elemento agua es una especie de confianza interna basada en el mundo emocional, en las buenas relaciones, en la conexión con la naturaleza. Todo eso es muy bello. Y tú nos estás hablando, dice, y de hecho hay varios astrólogos clásicos que dicen, para poder, digamos, no manejar, porque no creo que se trate de manejar, sino poder integrar más bien los movimientos de Neptuno, se requiere estar en Saturno. Es decir, los pies en la tierra, los ojos en el cielo, por ahí se nos dice, con los ojos en el cielo y los pies en la tierra, porque si no nos vamos, como decimos aquí en Colombia, en muchas partes de Latinoamérica, nos volamos y nos vamos de la realidad, y entonces viene la parte que tú nos comentas, que es la dispersión, la desconfianza incluso, porque cuando las cosas le ponemos tanto empeño, tanta fe y no se materializan o no se ven viables, más allá del entusiasmo, se produce una desmotivación muy grande, pero también la confusión. Uno de los retos que tenemos con el aspecto Júpiter y Neptuno es poder ser críticos, en el sentido no de criticarnos, sino de tener un buen sentido de la realidad. Y Saturno, hay algo que aporta, es necesitamos funcionar bien. Nosotros hemos rajado de Saturno, es uno de los paradigmas de la astrología tradicional, rajar de Saturno como si fuera algo terrible. Saturno nos dice, si no haces bien las cosas, pues hay consecuencias naturales. Y Neptuno nos dice, no te quedes solamente mirando el pasado, dilúyete, ábrete al cosmos. Tú estás hablando de Connie Méndez y, por ejemplo, te tengo un dato. La creación de las Naciones Unidas en el año 1945 fue bajo la conjunción Júpiter-Neptuno, y eso habla de un sentido de hermandad. De hecho, este aspecto Júpiter-Neptuno está presente en grandes pintores, en músicos inspirados, músicos de verdad, no ciertos músicos que se ganan el billete cantando y todo, pero que les falta mucho sentido de la estética, de la belleza o de la universalidad o de la elevación. Entonces siempre tenemos esas dos posibilidades. Y ahora que mencionas esas fechas, fíjate que también Médicos de Sin Fronteras se crea en una conjunción Júpiter-Neptuno en Sagitario. Curiosamente que Sagitario tiene mucho que ver con ese signo de los médicos y es esa apertura. Mm, Estos aspectos son muy benevolentes, sí, son muy humanos. También hay una gran ingenuidad detrás de ese aspecto. Y como está esa ingenuidad del niño, pues me abro a las posibilidades de las cosas, que como pueden ser, sin tener esa malicia o sin tener esa defensa de que me vienen a hacer daño. Entonces somos más permeables con Júpiter-Neptuno. ¿Sí? Eh,
Y uno de los problemas precisamente, pues, es mixto, esto es mixto, ¿sí? Somos más hipnotizables, entonces podemos ser más víctimas de engaño con Júpiter-Neptuno, porque estamos más abiertos a las posibilidades. Un engaño es alguien que nos hipnotiza para sacar lo que ellos quieren de nosotros, ¿sí? O la autohipnosis. Yo mismo me hipnotizo. No es que me engañen, sino que las expectativas, detrás de Neptuno hay algo muy interesante. Cuando pasan este tipo de engaños, tienen que ver con las vivencias emocionales infantiles de decepción, de carencia que no hemos resuelto. Entonces siempre estamos a la casa de un milagro maravilloso, que nos ganemos la lotería, que aparezca el ser amado que nos va a liberar de todos los males y problemas. Y puede ser que encontremos esa fantasía creativa, ese mundo imaginario, porque este Júpiter-Neptuno da una maravilla de creatividad. Y lo he visto en cartas de genios del arte, incluso de genios en el campo de la ciencia, personas con una conexión espiritual muy intuitiva, pero que lograban bajar esa intuición o esas percepciones al mundo de la ciencia para poderlo materializar en algo útil y servible. Entonces, en ese sentido, es lo que necesitamos observar, porque si no, lo que tú estás narrando, Juan, que creo que es no es determinismo, porque cuando hablamos de los planetas tenemos que estar atentos en una conexión más ecuánime, sobre todo cuando actúan los planetas transpersonales, porque fácilmente nos vamos a justificar precisamente lo que queremos vivir, pero eso, si no está cimentado en un Júpiter, tiene una cualidad que es un juicio muy sano de sentido común, por eso amplía la visión como un escáner para poder captar toda la información por todas las vías, la visual, la auditiva, con no solamente el análisis, sino el ojo de la mente, lo que uno capta, para aterrizarlo. Esa es la cruz que tiene Júpiter, a un sentido de realidad. Si eso no lo hacemos, pues vamos a tener problemas con las falsas expectativas. Luego, porque este es un movimiento de muy corto tiempo, ¿no? Vamos a tenerlo durante unos meses y luego se deshace. Entonces, imagínate, no que aprovechémoslo en el buen sentido, pero también seamos realistas, funcionemos mejor. Es que Júpiter sin Saturno se vuelve una expansión sin límite y por eso cada vez que Júpiter actúa necesitamos poner pies en la tierra, aterrizar. Decir, un momentico, si esta idea está muy buena, es maravillosa, pero tengo la inversión, tengo el tiempo para generarla, tengo los recursos. Si es así, con toda lo hacemos, pero si no es así, después no nos quejemos de esa frustración porque mis sueños no se dieron, pero ¿cómo los iba a dar si los estaba haciendo era en el aire? Un poco esta dinámica de Júpiter en Piscis está hablando, se vuelve muy interesante siempre y cuando abraces a Saturno y te des la posibilidad de ser más responsable, de entregarte y de comprometerte con unos procesos y de no quedarte solo en la imaginación de las cosas. Fíjate, Martín, cómo Júpiter es el símbolo a nivel del zodiaco del que nos ayuda a dar sentido y significado a las Sí. cosas. Por ejemplo, en este 2020, Júpiter pasando por Acuario nos dio el sentido y el significado de la tecnología, de las comunicaciones, del Zoom, de WhatsApp, de todas las herramientas acuarianas que existen y las empezamos a usar. Captamos la información y las pusimos en práctica de alguna u otra forma. Ahora que Júpiter ingresa en Piscis, lo que está buscando es encuentra el sentido a lo invisible, a lo no tangible, a, lo, a las imágenes mitológicas, a la imaginación, a los sueños, eh, a, la, a las posibilidades de tu sentir interno. Júpiter entrando en Piscis y tocando a Neptuno, lo que va a hacer es démosle sentido a la sustancia psicológica, Neptuno. ¿Y por qué trato el tema de psicológica? Fijémonos cómo el símbolo de Neptuno, que es un tridente,
es el símbolo de la letra Psi de los griegos. Ellos consideraban al alma humana como una mariposa, por eso Neptuno son las alas de la mariposa y el tallo, que ellos consideraban cuando se moría el ser humano salía en forma de mariposa. Por eso psicología requeriría el estudio del alma, sería algo así como su interpretación. Entonces, lo que viene a hacer Júpiter con Neptuno y en Piscis es a darle sentido a la psique, a la imaginación, al arte, a las imágenes del cine, a los cuadros, a los colores, a todo lo místico que hay en la vida. Júpiter tocando a Neptuno le encuentro sentido, como el ejemplo que puse paralelo, como en este 2021 Júpiter en Acuario nos dio sentido de la tecnología y empezamos a utilizar mucho más estas herramientas. Gente que se negaba a hacer una compra por internet ya lo está haciendo porque tocó con por estar encerrados y todo, ¿sí? Y asimismo, Júpiter en Piscis es como démosle significado a los sentimientos, a las emociones. No simplemente esto que estoy sintiendo, no, táchelo, a trabajar. No, Júpiter en Piscis está diciendo, esto que sientes es importante, ábrelo, entiéndelo, siéntelo, conéctate con ello y dale un significado a tus emociones, a tus sueños, a tus intuiciones. Si en la casa donde se va a producir esta conjunción en nuestra carta, vamos a tener la posibilidad de hacer eso que nos estás planteando, conectarnos con la fantasía creativa, con ese mundo mágico, incluso terapéutico, con ese mundo anímico. O sea que no, si el mundo anímico no existe, si no tenemos acceso a esas imágenes míticas, a los sueños, pues la pesadez de la materia es muy dura. La crucifixión de la materia que nos pone Saturno es dura. Pero sin los pies en la tierra, pues también nos vamos a estrellar contra la realidad después. Entonces la idea es que nos demos permiso de vivir esta conjunción en Piscis, porque es un fenómeno superdimensionado. Para las personas que están introduciéndose en la astrología, cada signo tiene un planeta que lo rige, es como el dueño de decir, esta es mi casa. Y hay unos planetas que se van bien, diciendo yo soy hijo del dueño. Entonces el dueño de la casa es Neptuno, que es el regente moderno, el planeta transpersonal o espiritual que dice la realidad del alma, la realidad del ser, de lo trascendente, el significado profundo de la existencia, no solamente en el hacer, sino en la conexión profunda con nosotros mismos. La fantasía, las obras de arte más inspiradas y hermosas no son producto de pensar cuánto dinero va a costar o cuánta fama me va a dar, sino de momentos de conexión muy profunda. Y eso es Neptuno con Júpiter, eso es una amplificación bellísima. Entonces tenemos la oportunidad de tener una amplificación en ese sentido. Y también es bueno que sin negatividad, sino con sentido común, estamos acudiendo a Júpiter en el elemento agua. Los elementos también nosotros podemos usar nuestra carta frente a los signos de agua, que es el mundo emocional, la inteligencia emocional. Tenemos los signos de tierra, que es el sentido de realidad, la inteligencia pragmática. Entonces, esas inspiraciones que son muy valiosas, sobre todo Júpiter-Neptuno nos pone una visión muy trascendente, muy amplia. Necesitamos volverle a decir, y aquí ahora donde estoy, con lo que vivo, ¿cómo podemos avanzar en esa visión? Pero a la vez teniendo en cuenta aquí y ahora, aquí donde estamos. Y André Barbol, por ejemplo, es que estuve mirando, a mí me gusta mucho la astrología mundial, estuve mirando, André Barbol plantea este ciclo Júpiter-Neptuno. André Barbol para las personas es un astrólogo, o fue un astrólogo francés, el padre de la astrología mundana moderna. Vale la pena que lo busquen, los libros de la astrología mundana es maravillosa. Mucha gente dice, hago aquí un paréntesis, oiga, pero esos astrólogos nunca hablaron de la pandemia y todo, ¿no? Entren a ver el señor Boris Christoph en el año 2016 en YouTube ya había dejado colgado 6 meses antes de morir, diciendo en el 2020 hay una pandemia, porque se pueden observar ciclos a repetición, como decir el invierno, el otoño, el verano. Eso no es fatalismo. Podemos entender que la vida es cíclica.
Eso es muy Saturno también. Entonces André Barbol nos aportó que bajo esta conjunción, eh, es un tema de unos meses durante el año, se dan muchos movimientos de tipo humanitario, movimientos relacionados, por ejemplo, con temas a nivel político más liberal, más abiertos, más incluyentes, más democráticos, incluso más de tipo social. Cuando hablo de social no tiene carga política, sino más teniendo en cuenta, Neptuno representa en un nivel en la astrología mundial los desposeídos, los sin tierra, como estamos viendo ahora, la gente que se está desplazando a otros países porque prefieren irse en una marcha porque, a ver, uno para salirse de su país, irse en una marcha con un futuro incierto es porque debe estar muy desesperado. El que esté feliz no va a hacer eso. Entonces, este movimiento habla de poder encontrar de alguna manera una solución. Y en los países donde hay elecciones, dependiendo de la carta del país, hay una marcada tendencia hacia este tipo de movimientos. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que esto no es que porque se elija a una persona con estas intenciones, ya el otro día con la varita mágica, todo está resuelto. Eso lo tenemos que aterrizar y decir, tenemos que tener Saturno responsabilidad de saber que Saturno se necesita tiempo, tiempo para poder llevar a cabo esos sueños. Y tú lo señalaste hace un momento, se necesita algo que no nos gusta por la palabra tan estigmatizada en la educación, que se llama ritmo o disciplina, constancia, método, porque si no, yo me sueño ya, el sueño, la fantasía, como pasa en muchas charlas de motivación, no, yo ya me veo con el carro, lo que tú estás diciendo, y al otro día dice, no, ya no, me aguantó el impulso 24 horas o 3 días. Para eso está Saturno que dice, ok, trabaja con el tiempo y con el espacio para que Saturno materialice los sueños de Júpiter-Neptuno. Entonces vamos a necesitar esa combinación. La cocina, ¿no? La cocina, a ver cómo experimentamos con los condimentos, con la vida, a ver qué nos va dando. Y lavar platos que no nos gusta es un buen ejercicio, hasta aprender para poner en orden las cosas y volver a arrancar. Que fíjate que aunque se van a ver muchos milagros con Júpiter, Neptuno de por medio, y sin duda tener siempre una buena actitud para las cosas y tener siempre una visión positiva, seguramente van marcando un terreno fértil para que las cosas se den, Sí. pero no es en exceso, es decir, si me voy a ese exceso sin pensar en el paso a paso, puede ser muy peligroso con Júpiter Neptuno, ¿sabes? Como algo así como que vienen a decirme, es que invierta en esto y mañana va a tener el doble y el triple. Esos temas hay que tenerlos en este año principalmente con mucho cuidado y mucha atención, viendo la letra pequeña que hay detrás de las cosas, porque Júpiter Neptuno es como si me embriagara Júpiter de una visión positiva. De por sí Júpiter es bien positivo, pero con Neptuno me embriago totalmente y veo que es que ahí está la salvación y la solución a todos mis problemas y entonces y eso puede ser un poco peligroso, ¿no? Mira, no se trata de negar ese contacto, ¿no? Y esa inspiración. Se trata de decir, ok, estoy viendo, lo estoy percibiendo y vamos haciéndolo aquí de acuerdo a la realidad que tengo, de acuerdo a las posibilidades. ¿Cómo vamos? Ahí entra Saturno de una manera muy fluida, diciendo, ok, con lo que tienes, arranca, trabaja, sostén el esfuerzo. No porque elijamos a una persona que habla de promesas, de cambio global, cambio económico, cambio social, o aparece normalmente esta combinación Júpiter-Neptuno también se ha asociado y es algo que lo podemos mencionar a la publicación. Tú ya lo mencionaste, Juan, a ciertas publicaciones de tipo espiritual que van a llegar. Se van a dar guía espiritual, porque Neptuno está asociado en los arquetipos transpersonales a los guías, a los maestros guías espirituales invisibles. Eso es real. Y vamos a tener como humanidad una mayor capacidad de contacto. Pero eso no es para disociarnos de esta realidad. Van a aparecer o se van a reconocer terapias en el campo de la imaginación o de las experiencias que ya se están haciendo
con las llamadas drogas, como ocurre en los Estados Unidos, que ya se está aceptando algo que en los años 70 ya se sabía, es que ciertas terapias manejadas con responsabilidad están resolviendo temas de trauma. El maestro en ese campo es el psiquiatra checo, nacionalizado norteamericano, Stanislav Grof, que ha hecho un trabajo de muchísimos años muy valiente y ha podido demostrar cómo el ser humano, con ciertos estados ampliados de conciencia, puede resolver temas muy de fondo. Esa parte va a tener un envión demasiado importante, un estímulo muy positivo, muy creativo, con los pies en la tierra. ¿Vale? Porque si no, vamos a imaginarnos que encontramos para escapar de este mundo, porque el eje Virgo-Piscis es el mundo de la existencia en Virgo, lo material, las rutinas, el orden diario, levantarse, el asumir cada día, que a veces nos cuesta. Y Piscis queremos las vacaciones, dejar de trabajar, quedarnos dormidos en la cama sin que nos suene el reloj, el despertador. Estoy exagerando, pero es un símil. Entonces la idea es integrar las dos partes. Es decir, necesitamos descanso, necesitamos espiritualidad, necesitamos retirarnos del mundo, recargarnos, conectarnos con lo más trascendente y volver a entrar al mundo, como la respiración, adentro y afuera. Porque si nos vamos demasiado al mundo de lo intangible, pues hay que levantarse todos los días, ¿no? Con la mejor actitud, encarar los platos que hay que lavar ahí en Virgo. Hay que poner en orden la casa, barrer con la escobita, tirar traperos. Es decir, esas cosas no van a desaparecer por el hecho de que ya nos conectemos con la totalidad. Nos dice, maravilloso que te conectes con la totalidad, como dicen en el Zen, ¿no? Esas portas usa mucho esos cuenticos Zen para explicar las casas. Dice que en la casa 6 y en Virgo, la introduce en su libro de las 12 casas, en la casa 6 dice, antes de la iluminación, que le preguntan a un maestro Zen, maestro, dinos qué hay antes de la iluminación y después de la iluminación. Y el maestro viene con unos baldes cargados de agua, el maestro iluminado, le dice al discípulo, esto es antes de la iluminación. Baja los baldes, los pone en el piso, le dice, esto es la iluminación, coge los baldes, se los echa al hombro y empieza a andar, dice, y esto es después de la iluminación. Y ese es un buen ejemplo para decir, esa visión que vamos a tener y vamos a aprovecharla, es importante que la aprovechemos para inspirarnos, porque es un ser humano sin sueños, sin visión, pues esta vida es una jartera, no tiene sentido. Pero los sueños necesitan tener sentido aplicable a la vida, poderlos bajar a esta realidad para volverla más amable y más bonita. Entonces yo veo, Juan, que va a haber mucha compasión, por ejemplo, por esos seres humanos, pero se puede quedar en compasión y hay que ir más allá de las buenas intenciones y empezar a crear condiciones, pero también la compasión y la buena voluntad y la felicidad con nosotros mismos. Es una buena oportunidad para que seamos más felices, teniendo en cuenta las limitantes cotidianas. Y también creo que va a haber un impulso muy positivo en el campo, en el eje de la existencia, en el campo espiritual y terapéutico, posibilidades que ya se están dando, no es que se van a dar bajo la condición, sino que se van a expandir, se van a reconocer. De acuerdo, y es que Júpiter es como una lupa. Donde está Júpiter es como lo que se le hace zoom, zoom para agrandarlo. Y hacerle zoom a Neptuno es hacerle zoom a todo lo psíquico, psicológico, todo lo invisible. ¿Sí? Entonces, fíjate que tú estás nombrando eh, este tema terapéutico con todos los alucinógenos. Los antógenos y alucinógenos, sí. Ahí en Netflix precisamente hay un documental que sacaron sobre los hongos, bien interesante. Bien Y interesante. sí, y es precisamente cómo se abre la conciencia, porque Júpiter lo que busca es sentido y significado de las cosas, a aspectos que hasta ahora han sido tomados por alto. Eh, y que hacemos muy bien en reconectarnos. Fíjate que otro tema que tiene que ver Neptuno es que Neptuno tiene una pelea casada con la encarnación. Es como, y yo, se equivocaron, yo había nacido ángel, arcángel, una cosa así, como así que Ustedes se imaginan llorando. el arcángel Juan Carlos, ¿no? Maravilloso.
Imagínate yo que tengo a San, Luna San, Neptuno. San Juan Carlos Arcángel, pidámosle. Bueno, todos tenemos a Neptuno en algún lado y tenemos ese ángel ahí, ¿no? Entonces, los aspectos con Neptuno tienen una pelea casada con la encarnación misma. ¿Por qué las cosas tienen que ser tan sufridas, tan trabajadas? ¿Por qué no pueden ser simplemente que las sueñe y ya se hagan? ¿Sí? Y eso magnificado con Júpiter, pues es como si le da mayor énfasis y entonces, sí, voy a soñar que me gano la lotería y desde mañana estoy bien y entonces hago el mantra y la meditación y todo para, no, pero, o sea, con Júpiter, Neptuno, digamos que es muy importante también aterrizar el proceso, poder ver lo valioso que es nuestra vida y nuestra existencia como seres humanos, como mamíferos, y viene a ser otro proceso ahí bien bonito y es esto que tú mencionabas también, la compasión, la misericordia y la compasión. Sin duda vamos a estar mucho más misericordiosos y más atentos, saliéndonos de la tribu familia para entender que somos la humanidad entera y que todo lo humano nos hace reflejo de alguna u otra forma. Sí, Y eso, dale ya a Juan, que nivel eso me gusta individual, eso, hermano. ¿sí? Dale, dale, Y a vas. nivel individual hay una gran necesidad de ser más misericordiosos con nosotros mismos, de no darnos tan duro, de creernos, de aceptarnos, aceptar nuestras falencias, ¿no? Sí, mira una cosa, uno de los aspectos precisamente de esta conjunción que lo vemos en el campo del arte y de los genios inspirados, es que van más allá de los límites, de lo establecido. Por eso lo que tú estás hablando de las terapias gentógenas, que ojalá, porque ya hay un avance, no solamente avances, hay estudios muy, muy serios, muy de fondo, donde se está resolviendo muchos temas terapéuticos simplemente rompiendo un paradigma. Y eso hace Júpiter-Neptuno, nos pone a soñar, pero en este caso la ciencia, que es Saturno-Urano, dice, verifiquemos a ver todo eso tan maravilloso que tiene a favor, cuáles son los efectos secundarios. No es para todo el mundo, porque tiene ciertas, pero hay una vía, hay una posibilidad. Hay otras formas de sanar, porque el aspecto curativo de Júpiter y Neptuno, cuando se juntan, y sobre todo en Piscis, es posible conectar con la paz del ser humano. Pero para que haya una paz real, se tiene que ver reflejada en lo cotidiano, y eso es muy Virgo. Y Júpiter-Neptuno, me puse a mirar en André Barbó, él habla mucho por ejemplo, como en el año 97 hubo un acuerdo entre los israelíes y palestinos, que llevan una guerra, mejor dicho, terrible, transgeneracional, horrorosa, y sin embargo hubo una retirada parcial de ciertos territorios de la ciudad de Hebrón. Eso hace Júpiter-Neptuno, entonces no patrocina tanto la rivalidad, sino como que nos abrimos al otro, no a las ideas, sino al ser humano sensible. Entonces no se trata ahí quién tiene la razón, quién tiene el poder, sino nos podemos ver como seres humanos, como hijos de la creación, que tenemos derecho a tener un lugar en el mundo. ¿Sí? Eso es maravilloso. La idea es poder que poco a poco se vaya implementando ese tipo de cultura. Entonces vamos a tener, aunque los extraterrestres están asociados más al tema de Urano, pero también por la vía de Neptuno, los canalizadores de todo tipo, ¿no? Los que nos dicen un montón de cosas para dárselas de canalizadores y que están, y pueden ser más que canalizadores, embaucadores, como vamos a tener verdaderos canalizadores aportando información en obras de arte, que no solamente los canalizadores son los que salen diciendo cosas, sino hay obras de arte como las de Nicolás Roerich, un hombre, un inspirado, un genio del arte ruso, lo pueden buscar, con unas obras que uno las mira y queda impactado lo que transmite en esas imágenes. Eso lo mismo pasó con Mozart, Beethoven, Vivaldi. Entonces, ese tipo de genialidad también podemos cultivarla en la casa donde ocurre esta conjunción y en ese eje. Puede que ni Juan Carlos es San Juan Carlos Arcángel, ni San Martín Arcángel. Bueno, yo tengo a San Martín de Porres, ¿no? Pero le tocaba barrer a lo Virgo.
Pero entonces podemos, no necesitamos ser genios, pero sí podemos inspirarnos y utilizar esos momentos cósmicos para decir, miremos más en profundidad, probemos otros temas con relativa prudencia, abramos la mente, el entendimiento. No se trata en este momento, esa conjunción nos saca de la rivalidad y nos abre más el cuarto centro, el corazón. Neptuno es compasión y Júpiter es generosidad. Ahora, cuando se entienden en el lado constructivo, es inspiración, son genialidades. Cuando lo vivimos desde el lado sombra, son fraudes, son autoengaños, son cosas que no tienen que ver con el sentido de la realidad y lo que tú estás advirtiendo, y me parece muy prudente. Dice, no es que todo el que te ofrezca en un momento dado que te vas a ganar $1.000.000 con solamente meter $1, porque esas son las publicidades de los que están en este momento, y con Júpiter, Neptuno sí que van a aumentar. Entonces, nos toca estar atentos y decir, a ver, a ver si eso es verdad. Entonces, ese llamado a la prudencia que tú haces me parece muy, muy bueno. Y miremoslo también al revés, es decir, Júpiter va a tocar al que diluye todo. ¿Sí? Neptuno diluye, lo que toca Neptuno lo diluye. ¿Sí? Neptuno ha estado tantos años en Piscis haciendo oposición a todos los planetas en Virgo, está diluyendo esa necesidad de control y poder de los Virgo en muchos sentidos. Miremoslo al revés, Júpiter tocando a Neptuno, es decir, Neptuno diluyendo a Júpiter. ¿Sí? ¿Qué diluye de Júpiter? Diluye unos dogmas también, y más aún después de haber pasado este eclipse, ¿sí? Del Sol. Entonces, esa conjunción también está hablando de déjate permear por unas visiones diferentes a las que hasta ahora tenías de seguir la vida. Porque Neptuno está diciendo, es que eso que consideras es mínimo, eso es muy cerrado, el mundo es más vasto, la ciencia es grandísima, las investigaciones son poderosísimas, déjate permear por lo nuevo y no dogmáticamente en lo que siempre he creído y lo que han creído mis ancestros, o de aquella cultura filosófica de vida que adopté a los 15 o 20 años y que me aferro a ella porque sin ella no soy nada. Pues Neptuno viene a decirte, déjate diluir un poco ese tema, porque esas dietas o esa forma de ver la vida te están encarcelando. Sí. Eh, Pues mira, Juan, aprovechemos, como son planetas sensitivos, los planetas sensitivos no son competitivos, son empáticos. Creo que hay que tener en cuenta eso. Si fuera Plutón, Saturno, Marte, Urano, estamos hablando de rivalidad, de guerra, de arquetipos del guerrero, pero estamos hablando de Neptuno, de inspiración, de compasión, de Júpiter, lo que es la vía Neptuno, Luna, Júpiter, Mercurio. Son llamados planetas neutros o abiertos, son los que producen relación, conexión, intercambio de información, están abiertos, abiertos a lo que aparezca. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Qué aparece? Yo estoy abierto y soy responsable en la medida en que me dejo arrastrar por la corriente ciega, con esa fe ciega, porque este arquetipo produce fe. Y en Piscis, que es el signo de la fe, vamos a ver, por eso estamos hablando de que es posible que aparezcan ciertas informaciones de tipo espiritual, y no solamente espiritual, comercial y todo, y nosotros mismos vamos a tener acceso a ciertas ideas que está bien escuchárnoslas, tenerlas en cuenta, ojalá poderlas escribir, porque el arquetipo Júpiter-Neptuno, como es tan expansivo, uno dice, no, ya lo tengo clarísimo, pero si no lo escribes en un papel o no lo aterrizas, después dice, ¿cómo es que era? Y ya no estoy tan entusiasmado como hace unos minutos, ya se me olvidó. Entonces es bueno que esas informaciones comerciales, espirituales, personales, las podamos plasmar, las podamos escribir. Es que cuando una idea, una visión, una percepción, la escribimos o la dibujamos, pasa del mundo arquetípico al mundo de la realidad, se materializa. Por eso se le dice a muchas personas, haga su mapa de sueño, ya lo está viendo afuera, ya lo volvió materia. ¿Cómo es esta casa primero? Primero fue una idea, a alguien se le ocurrió, y después de elaborar esa idea, lo volvió un plano. Así fuera un plano en una hojita de cuaderno, ¿qué vamos a hacer? Ya está afuera.
ya es materia densa, está en un plano, y de ahí a volverlo materia más densa para construir estos espacios, pues hay un paso. Todo eso es manejo de Saturno, del tiempo, de la maestría en las tres dimensiones, el espacio-tiempo. Y Júpiter-Neptuno es maestría en otras dimensiones. Entonces tenemos la posibilidad de conectarnos niveles transpersonales con niveles más objetivos, llamados objetivos, entre comillas, aquí de esta realidad más inmediata. Eso, cuando estos movimientos ocurren para tener un crecimiento y simplemente nos damos el permiso de experimentar con la vida, de observar la vida, la realidad. Cada uno donde va a ocurrir esta casa van a aparecer soluciones aparentemente maravillosas. Sí son maravillosas. Y luego miramos qué tan viables son o qué parte es viable para este momento. Eso es lo mejor. Mire, no se acostumbren tanto solamente a mirar la carta en qué casa. Eso es bueno. Pero la vida no es un papel ni es un gráfico. Ustedes la pueden sentir y decir, en tal área de la vida estoy sintiendo eso o está apareciendo. A ver, vamos al centro, centrémonos más, vayamos al centro de la carta o al centro de nuestro ser y con mucha honestidad y conexión con nosotros mismos asumimos lo que está pasando, a ver cómo lo podemos integrar. Ah, qué belleza, Martín, así es. Mira, hay otro punto que me parece muy importante y es la empatía pisciana. Neptuno y Piscis son los signos estrella de la empatía social. Y Júpiter entrando allí le da sentido a esa empatía. ¿Y a qué voy con darle sentido a esa empatía? Por ejemplo, si somos astrólogos y hemos estudiado astrología y estudiamos a Liz Green y a Sasportas y al uno y a Huber y al otro y entonces nos llenamos de conocimientos, ¿sí? Y lo que está diciendo Júpiter-Neptuno es ya, olvida todos esos conocimientos y simplemente escucha a tu consultante y conecta con lo que tu consultante necesita, no el volcamiento de todo lo aprendido, porque para eso un computador lo haría mejor que nosotros. Claro, ¿Sí? claro. Entonces, lo que está sobre la mesa para este 2022 es todo lo que he aprendido de lealtades familiares, de terapéuticas, de una cosa, de la otra, está muy bien. Pero este es un momento ya no tanto de centrarnos en la mente, en la memoria de las cosas, sino en la conexión humana. Lo que está hablando 2022 es Sí. conectémonos con las personas, con la gente, con el mundo. Sí, esto es una mayor conexión de corazón, ¿no? A veces vamos funcionando muy bien, muy a lo Virgo, casa 6, Saturno, cumplimos metas, pero estamos muertos en vida. Por eso hay tantas depresiones, tantos altos ejecutivos deprimidos o consumiendo drogas, o niños en la escuela. A ver, aquí hay un tema y es que un niño y un ser humano aprende, un niño, una niña aprende con alegría. No aprende, a un niño a los 5 o 6 años ya lo tienen es trabajando y aprendiendo y compitiendo y calificando. La nota nunca va a decir, eso hay ejemplos en cantidad, que la nota jamás va a decir que el ser humano tiene la capacidad, y sino el señor Albert Einstein, que la profesora dijo que ese niño no ni lo recibía porque no se la pasaba mirando para el techo y entregaba una hoja en blanco. Y así hay muchos ejemplos. Entonces, una nota no dice que repitió lo que el profesor le enseñó, pero no nos dice si lo sabe aplicar. Hay una cosa que podemos señalar acá y me queda aquí la inquietud. El señor Garner, que desarrolló la inteligencia emocional y la teoría de las inteligencias múltiples. Es muy interesante ese tema, sobre todo en el asesoramiento profesional de los jóvenes. Cada planeta representa, si hablamos desde la astrología, un tipo de inteligencia, más los 4 elementos. Esto es muy jupiteriano, neptuniano. Entonces no podemos circunscribir las reglas que nos hemos inventado los seres humanos para decir que la naturaleza funciona así. Y Júpiter-Neptuno nos viene a aportar eso, una alegría de vivir, una forma de vivir bien a Júpiter-Neptuno. Ponga la música que le guste. Si le gusta contemplar la naturaleza, Neptuno-Júpiter es eso, muy contemplativo. Hay grandes pintores y fotógrafos con Júpiter-Neptuno, la capacidad de percepción. Por eso dicen, oye, pero ¿cómo pintó eso? Sí, porque ellos perciben lo que no percibimos. ¿Cómo
produjo esa melodía tan exquisita, porque tienen los sentidos abiertos, están abiertos, no están pensando en la angustia del momento. Entonces esta combinación nos está hablando a conectarnos con la alegría de vivir. Podemos meditar, orar, todo eso es neptuniano, jupiteriano, confiar más en la vida, soltar un poco, porque el hecho de cumplir a rajatabla los resultados, pues tenemos que mirar si somos felices realmente. Tampoco se trata de ser irresponsables y decir no vuelvo al trabajo. Cada uno tiene responsabilidades. Es que asumamos la vida con más Neptuno y Júpiter, con más alegría, con más optimismo y con sentido de realidad y sentido común. Maravillosa la charla, mi querido Martín. Bueno, Muchas mi querido gracias. Juan, que sea una oportunidad. Vamos a ver en unos tiempitos cómo estamos con cada uno observe su Júpiter Neptuno, cómo le saca brillo, cómo le saca partido. Ahí fue Júpiter. Ahí fue Júpiter, sí, eso. Ahí fue Júpiter. Vamos a ver de aquí a un año, a ver qué cada uno va a decir, ve, esto me dejó el paso Júpiter-Neptuno, no me dejó nada, puro humo, puro bluff. Y otros van a decir, me mostró una visión del mundo distinta, vi otra posibilidad, desarrollé una cualidad que no tenía, sensitiva, me volví más humano, me empezó a interesar la música, el arte, la pintura, aprendí a descansar, a dejar tanta irresponsabilidad con la vida, porque el hecho de ser cumplidor a rajatabla, si no eres feliz, no tiene sentido. Así está la gente y los hospitales y las calles llenas de gente amargada, porque nos metimos en los paradigmas de una sociedad terriblemente salvaje, inhumana y competitiva. Y necesitamos volver a recuperar lo humano con sentido de realidad. Y es que fíjate que la flecha de Sagitario Júpiter, que es el regente, con Neptuno tiene que apuntarle a unos procesos más allá de lo visible. Eh, Romper un poco el paradigma de que lo hago porque me genera una utilidad o unos recursos o unos hechos. Júpiter Neptuno está diciendo es que tienes que conectarte es con lo que te nutra el alma, con lo que te haga el corazón feliz. Ahora, como hablábamos del exceso, no se trata de romper toda la estructura que ya tengo para irme a viajar por toda Latinoamérica en moto, ¿sí? Sino se trata es de, voy a ponerle unos días a la semana, unos días, un fin de semana, unos días al mes, algo que me permita tener esa conexión mística, esa contemplación, ese contacto con el alma. Sí. Eh, Llámese religión, llámese, Una mascota, bueno, sí, una flor. exacto. Entonces, acá no se Contemplación. trata de, fíjate, es que Piscis no son de cosas, no estamos hablando ni de Tauro ni de Capricornio, estamos hablando de Piscis, que es lo invisible. Cuando están en el campo de concentración estos seres humanos dolidos y todo, de pronto el Piscis empieza a cantar la canción que les cantaba la mamá cuando estaban niños y jugando, y todos se transportan. Es eso, eso sutil, ese ver una película que me transformó y me reconectó con la vida. ¿Sí? Eh, Júpiter-Neptuno hay unas reconexiones de vida, reconexiones a través del amor, a través del arte, a través de un proyecto, a través de una ayuda que genero con los otros, a través de una poesía que escribí o que leí, a través de una música. Ahí, eso que no es tangible y que no es concreto, pero que me abre unas puertas del infinito y que abre una reconexión. Pues hay una cosa, Juan, ya que estás tocando eso, y fue una de las enseñanzas de mi maestro de astrología que me inició en este campo, León Sánchez, decía, las fuerzas invisibles son las más poderosas que existen, porque todo lo que vemos en este plano surgió del mundo sensible. De hecho, mira, Mendeleev, ¿quién es el señor Mendeleev? El creador de la tabla periódica, un profesor de química. En esa época no se podía ubicar como los elementos como los tenemos hoy ubicados y él se inventó, eso es Júpiter-Neptuno. ¿Cómo hacer para explicarle a sus alumnos de la mejor manera la tabla periódica? Si en esa época no había tabla periódica para poder aprenderse los elementos, entonces él se inventó unas tarjeticas y durante 5 años estuvo trabajando en esas tarjeticas a ver cómo era, cómo facilitaba. Y una noche se la soñó, la vio, Júpiter-Neptuno.
De ahí viene la tabla periódica. Mire, y esa es la realidad. Las fuerzas invisibles son las más poderosas que existen, porque todo lo que existe, por más material que sea, primero estuvo en el mundo invisible, en la conciencia, en lo transpersonal. Yo recuerdo un maestro de música muy connotado, se me escapa el nombre, de mi hermano es músico profesional, en ese momento era el mejor guitarrista técnico y clásico que existía en Colombia, él ya no está vivo, ya murió, Clemente Díaz se llamaba el señor, y él en alguna ocasión le sacamos con mi hermano, estaba hablando de los años 80, hace muchos años, historia patria, o sea, prehistoria. Le sacamos la carta a él, muy abierto a la astrología, y nos comentó, empezó a tocarnos una obra. Mi hermano era su discípulo en ese momento, y nos dijo, les voy a confesar algo, esta obra que he tocado en varios conciertos en varias partes del mundo, especialmente en España, me dicen que es la obra, yo no soy músico, de X autor, porque es el mismo ritmo. Digo, realmente yo me la soñé y me desperté e inmediatamente me la soñé en varios sueños. Me despertaba, cogía la partitura y la escribía o grababa en una grabadora porque yo la estaba recibiendo. Eso es Júpiter-Neptuno. Esa es la idea de Júpiter-Neptuno, la inspiración, Saturno, materialícela en algo. Porque si no, como es tan sensible y sutil, se diluye y se va. Después dice, ¿cómo es que era el invento que me imaginé? Ya no me acuerdo. Es como los sueños, si tú no los escribes, se te diluyen. Si tú tienes un cuadernito al lado de la cama y los escribes, después los puedes leer en otra hora del día y los ves y te llenan de sustancia y de inspiración, sobre todo en todo este 2022 con Júpiter por allí. Anota los sueños, anota las inspiraciones. Me han dicho, esto es Sí, para tener ahí el cuadernito en el bolsillo y ir sí, anotando lo que se va o ocurriendo en el celular, en en el el móvil, celular. en la grabadora, Mm. ta, 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 y mire a ver qué pasa, ¿no? Cómo eso. Mira, otro caso es Fleming, el creador de la penicilina, que había en ese momento una epidemia muy terrible y él vio, yo no sé si me lo estoy inventando o me estoy acordando. Puede estar en Júpiter, Neptuno, Pues, puedo estar especulando. Entonces, si no estoy mal, este señor está trabajando durante mucho tiempo buscando una reacción que ayude a evitar esa mortandad. Y él tenía a una novia, si no estoy mal, que era enfermera y trabajaba en el hospital, tenía un hijo y el hijo murió. Y él llegó tan conmovido, tan adolorido de ver su impotencia, que su conocimiento no había podido resolver. Con la muerte del niño se le movilizó toda esa emoción y llegó a destruir el laboratorio y lo destruyó y se puso a llorar. Oh, sorpresa, cuando mira, dice, la reacción que durante muchísimo tiempo estaba buscando, cuando destruyó el laboratorio se produjo y de ahí viene la penicilina, que ha salvado vidas. Hoy la cuestionamos, pero en ese momento fue un gran alivio para la humanidad. Eso es Júpiter-Neptuno. Y entonces, ¿qué nos hablan estos planetas? Estar abiertos a esas fuerzas invisibles y poderosas que están en nuestro ser, de la inspiración, de la fantasía creativa. Y cuando nos veamos muy volados y muy desconectados, también decir, oye, pues todo lo que la mente humana se imagina es posible. El tema es cómo lo hacemos viable y real. Entonces, si lo podemos hacer viable y es de utilidad y genera beneficio, maravilloso. Si no lo podemos hacer viable y eso nos genera un montón de problemas, deje así un ratico. Puede ser el súper tema esotérico, la ley más elaborada, pero si no la puede manejar y te está generando problemas, no estás en capacidad todavía, entonces deje a lo Fleming, deje un ratico, espere un ratico a ver cómo se ablanda tu intelecto para entenderlo mejor o cómo te alineas mejor con eso. y ese es un punto clave de Júpiter-Neptuno. Suelta el control y ahí lo recoges, y ahí recoges frutos. Eso es de Piscis, eso es de, cuando me pongo muy incisivo frente a algo, me ciego y me nublo, ¿sí? Y Júpiter-Neptuno es, ve a dormir y verás que mañana el mismo sueño se va a encargar de solucionar las piezas que hacían falta. Muy bien, Martín Ochoa, mi Bueno, querido. muchas Nos vemos gracias Juan y a entonces. todas las personas que nos han acompañado en estos procesos y hoy.
Maravillosos, un saludo muy especial por su atención, esa que es la hermosa caricia que como seres humanos siempre podemos dar al otro, la atención. Eh, Martín, en 8 días nos vemos otra vez con Enzo de Paola, ¿no? En otro horario, ¿no? En otro horario, en 8 días no va a ser a las 19 horas Colombia, 21 horas Argentina, porque él está en España y va a ser a las 12 horas Colombia, 16 horas España, 14 horas Argentina y Chile. 12 horas Colombia, 12 y 6, 18 horas Ah, España, 18 horas España, discúlpame, 18 sí, horas me España. equivoqué. Y Europa entonces 18 horas. Entonces vamos a estar con eso, con un tema muy interesante y es el ascendente como El información acento. sistémica, ¿no? Que es Mm. lo que, según él nos ha explicado, el ascendente tiene que ver con algo que el sistema quiere, te da un rol. Entonces vamos a escucharle con este Júpiter-Neptuno, vamos a escuchar. Podemos abrir los sentidos, escuchar y luego cada uno valora en su vida cómo le puede ser útil esa información. Muy bien, muchas gracias a todos nuestros oyentes y te mando un gran abrazo, Martín, y nos Igualmente, vemos en Juan. 8 días. Bueno, Juanca, Chao. chao.